Muy buenas tardes, Renzo. ¿Qué tal, profesor? Adelante, profesor, ya para poder continuar con la clase. Bien, no te preocupes. Ya iniciamos. Jóvenes, tengan todos muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra clase el día de hoy. Hemos tenido un breve receso, siendo pues ya las 12:11, iniciamos nuestra clase, ¿no? Iniciamos nuestra clase de filosofía. Y te habla es el profesor Mirko Díaz, ¿no? Muy buenas tardes, ahí, Camila, Christopher. Y el día de hoy, pues, jóvenes, vamos a desarrollar el tema de epistemología. Epistemología, como vemos aquí, ¿no? Nuestra semana 33, nuestro curso es epistemología, ¿no? No sé cómo estarán en sus hogares, jóvenes. Por aquí está soleando, pero terriblemente, hace un calor fuerte, ¿no? ¿No? Sí, David, buena, sí, pues hemos estado de vacaciones, David, ¿no? Hemos estado de vacaciones un mes, por eso no hemos estado dictando en ese mes, ese periodo de tiempo, ¿no? Pero ahora ya volvimos y ahora sí vamos a continuar con nuestras clases, ¿no? Ciencia. Jóvenes, la epistemología es la disciplina que estudia la ciencia, que reflexiona acerca de la ciencia. Entonces, eso es lo que estamos viendo el día de hoy. El día de hoy vamos a iniciar una reflexión acerca del conocimiento científico. Ya clases pasadas, si no me equivoco, 2 o 3 clases han hablado de nociología, ¿verdad? Han estudiado el conocimiento en general, cómo se produce el conocimiento, si se origina en los sentidos, en la razón, si podemos conocer verdades absolutas o verdades relativas, si el conocimiento depende del objeto, del sujeto o de ambos, ¿no? Hay varios problemas que se han visto en las clases pasadas, pero el día de hoy vamos a ver pues el tema de la ciencia, el tema de la epistemología. Ya, muchachos, vamos pasando entonces ya a nuestra siguiente diapositiva, ¿no? Que tiene pues los contenidos temáticos, ¿no? Y aquí en el contenido temático se puede visualizar lo que vamos a ver, pues, ¿no? Lo que vamos a trabajar. Y se visualiza que vamos a hablar de la ciencia, ¿no? La ciencia, el método científico, ley y teoría científico, faltó, pero también es científico. Entonces vamos a ver, jóvenes, varios temas relacionados a la ciencia, ¿no? Vamos a ver las características de la ciencia, la clasificación de las ciencias, las funciones de la ciencia, el método científico y la ley o teoría. Ley o teoría, ¿no? Ahí tenemos, jóvenes, ¿no? Ahí tenemos algunas de las principales temas que vamos a ver, ¿ya? Vamos a empezar, jóvenes, entonces, hablando de la epistemología. Listo, muchachos, como ya dijimos, la epistemología es una disciplina que reflexiona, es una disciplina filosófica que, como bien dice, reflexiona sobre el conocimiento científico. Jóvenes, nosotros a diario, por ejemplo, si tomamos en cuenta nosotros como referencia, ustedes como referencia, ¿qué hacen todos los días en la academia, no? Nos levantamos, prendemos nuestra computadora, entramos a la sesión, y por más, o un promedio de 5 horas, jóvenes, estamos pues aprendiendo ciencias, ¿no? Aprendiendo física, aprendiendo química, aprendiendo biología, que son las ciencias naturales, también aprendiendo las ciencias históricas, ¿no? Historia, geografía, las ciencias humanas, las ciencias sociales que se les llama. También aparte, matemática, ¿no? Aritmética, geometría, trigonometría, o sea, también estás aprendiendo las ciencias formales. Entonces, mira, a diario, casi todas las semanas, durante 33 semanas que estamos aquí ya en la academia, estamos aprendiendo ciencias, ¿no? Y entonces, yo creo que uno podría decir, profe, entonces ya sabemos lo que es la ciencia, ¿no?
¿Qué es la ciencia, jóvenes? Esa es la pregunta que se hacen los epistemólogos, ¿no? Parecería que es una pregunta sencilla, joven, ¿no? Estamos en una academia, están estudiando ciencias todos los días. Entonces, ¿qué es la ciencia? ¿Qué entendemos por ciencia, jóvenes? Es una pregunta para todos nosotros. ¿Qué entendemos por ciencia? ¿Qué podríamos decir si alguien nos pregunta eso, ¿no? ¿Qué entendemos? ¿Qué entendemos por ciencia? O lo puedo decir de otra manera. ¿Qué es para ti la ciencia? Interactúas todos los días, jóvenes. Aprendizaje de ciencias, ¿no? ¿Qué es la ciencia? ¿Qué es para ti la ciencia? ¿No? ¿No? Ahí Camila nos dice, profe, es un estudio que abarca diferentes, ¿no? Diferentes temas podría ser, ¿no? Claro, una ciencia, Camila, elige un tema de estudio, ¿no? Claro, ustedes aquí en la academia están estudiando diversos cursos. La ciencia tiene diversas ramas, ¿no? Entonces, lo que diríamos es un estudio que abarca diversas ramas, podríamos decir, ¿no? ¿Qué más, jóvenes? Mira, somos un promedio de 71 estudiantes. Estoy yo y el Gordi, 73 somos. Entonces, ¿qué es la ciencia, jóvenes? ¿No? ¿No? Tú estás aprendiendo ciencias, recuerda, física, química, matemática, aritmética. ¿Qué tipo de conocimientos son las ciencias? Esas son las preguntas que se hacen los epistemólogos. Y es interesante, jóvenes, porque nos ocurre lo que decía Agustín de Hipona. Agustín de Hipona tenía una teoría donde él decía esto, una frase famosa. Él decía esto, ¿no? Él decía, yo sé lo que es el tiempo, yo sé lo que es el tiempo, hasta que alguien me pregunta qué es el tiempo. Yo sé lo que es el tiempo hasta que alguien me pregunta qué es el tiempo y tengo que responderle. Entonces, jóvenes, es interesante porque todos sabemos lo que es el tiempo, ¿no? A veces llegamos tarde, a veces nos sobra tiempo, a veces nos falta tiempo, a veces el tiempo pasa rapidísimo, ¿no? Y a veces el tiempo pasa lento, ¿no? Me imagino una clase, no sé, de filosofía que te aburres, muy lento pasa el tiempo, ¿no? Si te distraes y te agrada, quizás pasa rápido el tiempo. Entonces, y Agustín, ¿por qué decía esta frase? Yo sé lo que es el tiempo hasta que me preguntan qué es el tiempo, ¿no? Porque todos tenemos una idea de las cosas, ¿no? Todos tienen una idea de la ciencia. Yo no creo que ustedes, los 71 estudiantes que estamos aquí, no sepamos lo que es la ciencia. Lo sabemos, pero como Camila nos dice aquí, ¿no? Está escribiendo, profe, es cierto, sabemos, pero no sabemos su definición exacta. Eso es lo que no sabemos. No sabemos cómo expresar en palabras lo que es la ciencia, ¿no? Pero sí sabemos que son ciencias, ¿no? Matemáticas, la historia, la geografía son las ciencias. Pero ¿qué es? Definirla ya no sabemos. Y recordemos que quien nos hacía recordar esta frase famosa, solo sé que nada sé, era Sócrates, ¿no? Sócrates también apuntaba por ese lado. Sócrates nos decía, creemos saber lo que son las cosas, pero cuando nos preguntan por su definición, no llegamos a una idea, ¿no? A ver, jóvenes, ¿alguien más que se anime a decirnos qué es la ciencia? ¿Qué entiende por ciencia? ¿No? Camila nos dio algunas ideas, quizás alguien más por ahí, ¿no? Somos, como les digo, sé que es mediodía, jóvenes, sé que estamos empezando ya el verano, se siente el calor, no sé cómo están en otras zonas, ¿no? Aquí por mi zona está haciendo un calor intenso, muchachos, ¿no? Tengo que tener que recurrir, creo, a algún ventilador más adelante. Bueno, muchachos, nadie más se anima a participar con respecto a qué es la ciencia. ¿Ya? Entonces, vamos a continuar. ¿Qué otra pregunta? A ver, alguien por ahí se animó, ¿no? Conjunto de conocimientos fundamentados y comprobados, ¿no? Muy bien, David, ¿no? Muy bien, sí. Esa es una buena definición de ciencia, ¿no? Es un conjunto de conocimientos, pues son varios conocimientos, y obviamente están comprobados, ¿no? Fundamentados o comprobados, como bien se dice. Es una buena definición. Nos da una idea de lo que es la ciencia. Otra pregunta que se hacen los epistemólogos es ¿cómo progresa la ciencia? ¿Cómo progresa la ciencia? ¿No? Esa es otra pregunta importante. Listo, muchachos. Entonces ahí tenemos, mira, en la epistemología. Entonces, muchachos,
Mira lo que dice Mosterín, un filósofo, al respecto de lo que nos ha ocurrido hace un rato, ¿no? Te he pedido que me ayudes a definir la ciencia y no han participado, jóvenes. Mira lo que dice Mosterín. Cuando le preguntan si es importante la filosofía, la epistemología, Mosterín responde algo así. Él dice, miren, hacer algo, dice él, hacer algo no implica entender lo que estamos haciendo. Mira esta frase, es bien fuerte. Hacer algo no implica entender lo que estamos haciendo, ni ser conscientes de cómo lo hacemos. Jóvenes, hablar, dice, recordar y tomar decisiones son ejemplos de actividades que continuamente llevamos a cabo, en perfecta ignorancia de los procesos y procedimientos involucrados en su realización. O sea, jóvenes, la mayoría de las veces los seres humanos hablamos, pero no sabemos qué órganos usamos a la hora de hablar, cómo se produce el sonido. Y entonces, mira, hablamos, pero no sabemos cómo se produce esto. No somos conscientes de qué órganos se activan para poder producir el sonido. Recordamos, oye, pero no sabemos qué procesos se activan a la hora de recordar en nuestra mente. Entonces, podemos hacer algo sin saber cómo lo estamos haciendo, jóvenes, ¿no? Podemos hacer algo sin saber cómo lo estamos haciendo. Y él aplica esta idea a la ciencia. Es probable que los científicos estén haciendo ciencia, pero no se pregunten qué es la ciencia y no tengan ni idea. Es por eso que es importante la filosofía, la epistemología, porque nos ayuda a comprender mejor qué es la ciencia. Entonces, Mosterín dice eso, ¿no? Lo mismo ocurre con la ciencia, que practicamos sin saber cómo lo hacemos, y aunque la filosofía de la ciencia trata de analizar y explicitar lo que hacemos en nuestra actividad científica. Esa es la filosofía de la ciencia, miren. Acá dice, la filosofía de la ciencia trata de analizar y explicitar lo que hacemos en nuestra actividad científica. Lo que hacemos en nuestra actividad científica, ¿no? Pues ahí tenemos el tema. Muchachos, ahí tenemos, mira, una idea de por qué es importante estudiar epistemología. No tanto para nosotros, para los mismos científicos. Porque muchas veces los científicos hacen la ciencia, pero no se preguntan por sus conceptos, por lo que están haciendo. Por ejemplo, mira, yo les he preguntado qué es la ciencia, pero podríamos hacer otras preguntas, ¿no? ¿Qué es un científico? Alguien me puede decir, profe, un científico explica el mundo, explica las cosas, explica. Entonces yo te preguntaría, ¿y qué es una explicación? Oye, ahí tenemos un problema ya epistemológico, mira. ¿Qué es una explicación? ¿Qué es una explicación científica? Podríamos agregarle más todavía para darle mayor... Este es todo un tema, jóvenes. Reflexionar sobre qué es una explicación científica. O, jóvenes, otra pregunta que también podríamos hacer es que alguien me podría decir, profe, el científico es aquel que descubre leyes de la naturaleza, leyes de la realidad. Y jóvenes, podríamos preguntarnos, ¿y qué son las leyes científicas? ¿Qué es una ley científica? Y mira, esas dos preguntas, joven, que son preguntas filosóficas, son preguntas complejas, propias de la epistemología. Entonces, eso se preguntan los epistemólogos. Muchachos, entonces tenemos un poco la importancia de por qué debemos estudiar este tema, ¿no? Conocer un poco el conocimiento de la ciencia. Ahora, por otro lado, por otra parte ya, tenemos aquí una definición de ciencia, ¿no? Mosterín nos dice la ciencia es algo, ¿no? La ciencia, ¿qué es? Es un saber, dice, colectivo. Es un saber colectivo, jóvenes, porque es un conjunto de conocimientos producidos por diversas personas en diversos momentos de tiempo, en diversas partes del tiempo, ¿no? Entonces, ahí tenemos los audífonos, a ver un momentito, producido en una parte de tiempo, ¿no? Muy bien. Ahora, muchachos, continuamos acá. ¿Quiénes producen este conocimiento? Especialistas, dice Mosterín, y utilizan un lenguaje preciso, controlado por métodos públicos, es decir, la ciencia, jóvenes, cualquiera que hace ciencia puede probarlo, verificarlo socialmente. ¿Y para qué sirve la ciencia? ¿Para qué es utilizada? Bueno, Mosterín dice, la ciencia se utiliza para explicar los hechos pasados y para predecir los hechos futuros, ¿no?
para predecir los hechos futuros. Y ahí tenemos, jóvenes, todas las actividades científicas. Todas las actividades científicas, ¿no? Entonces ahí tenemos dos respuestas muy interesantes, muchachos, acerca de para qué sirve la filosofía de la ciencia y qué es la ciencia. Y ahí tenemos, vamos pasando a la siguiente diapositiva, muchachos. Listo, ¿no? Cuando queremos saber qué es algo, jóvenes, tendemos nosotros a ver sus características siempre. Decimos, conociendo sus características, sabemos lo que es el objeto, ¿no? Sabemos lo que es el objeto, ¿no? Bueno, esto es un poco como una adivinanza, ¿no? Si yo te digo, es algo redondo, ahorita tiene un color amarillo, brilla en el cielo, da calor, da luz, ¿no? En algún momento tú me vas a decir, profe, estás hablando del sol, ¿no? Porque te estoy señalando sus características. Entonces, algo así vamos a hacer con la ciencia. Te voy a decir, es selectiva, es sistemática, es metódica, es falible y perfectible, y te vas a dar cuenta de que todas esas características le pertenecen a la ciencia. Muchachos, vamos a ir viendo entonces cada una de estas características en este momento. Cada una de estas características en este momento, muchachos, ¿no? Pongámosle ahí. La primera característica, selectiva. Jóvenes, la ciencia es selectiva porque los científicos eligen su objeto de estudio, muchachos. Los científicos no estudian toda la realidad, sino que los científicos se van especializando, ¿no? Algunos, por ejemplo, eligen, mira el carácter de especialidad, ¿no? Si tú quieres ser historiador, ya elegiste una rama de la ciencia, ser historiador, pero tú no puedes ser historiador de toda la historia de la humanidad, o de toda la historia del Perú, pongámosle así. Jóvenes, los historiadores, a su vez, una vez que ya eligieron ser historiadores, tienen que elegir qué rama de la historia van a investigar ellos, ¿no? Por ejemplo, hay una peruana llamada María Rostorowski, una historiadora. Ella se encargó de estudiar los incas. Entonces, casi la mayoría de sus libros es acerca de los incas o el Perú prehispánico. Ya no estudió la colonia, ya no estudió la república, no ha estudiado la época moderna, se especializa en un tema. Jóvenes, los mismos médicos, ¿no? Uno estudia medicina general una cantidad de años, creo que 7 años, y luego de eso tienes que hacer una especialidad, elegir qué órgano o qué sistema te vas a dedicar a curar ya, ¿no? Como médico. Entonces te sigues especializando. ¿Qué significa especializarse? Elegir, seleccionar una parte de la realidad para estudiarla. Eso es lo que hace la ciencia. El científico por eso es selectivo, porque no estudia toda la realidad. Elige una pequeña parte de la realidad para estudiar y profundizar en ella. Jóvenes, por eso decimos aquí esto, ¿no? El científico delimita su objeto de estudio profundizando en el pequeño sector que le corresponde, ¿no? Jóvenes, sigamos aquí. El hecho de que nosotros nos especialicemos es algo bueno, ¿no? Porque nos permite conocer bastante sobre un tema. Pero hay algo negativo. Hay una consecuencia positiva, dicen Bunge, y hay una consecuencia negativa. Lo positivo es que sabes bastante de tu campo, ¿no? Aquello que estudias y profundizas, te vuelves un experto en eso. Te vuelves un experto en tu campo. Lo negativo es que, jóvenes, ignoras los otros campos. Ignoras lo que otras personas, otros investigadores saben, ¿no? Joven, lo mismo nos pasa a los profesores, ¿no? Yo soy profesor de filosofía, pero si me preguntas de lenguaje, de historia o de aritmética, quizás no te pueda ayudar con algunas respuestas, quizás algunos conocimientos no sé. Si le preguntas a tu profesor de biología, quizás algunos temas de historia no sabe. ¿Por qué? Porque se vuelve un especialista en su campo, pero no en los otros campos, ¿no? No en los demás, ¿no? Y esa es, jóvenes, la importancia de la especialización, ¿no? Y los problemas de la especialización. Sabes mucho de tu tema, pero de otros temas no sabes nada. Ahora, salvo ustedes, ¿no? Ponte a pensar. En tu caso, tú como estudiante preuniversitario, tienes un conocimiento de todas las cosas, de todos los cursos que te enseñamos, ¿no? Si tú ahorita te pones a profundizar y estudias con seriedad, cada curso que te enseñamos, cada profesor viene a darte algunas ideas. Ahorita, a esta edad, tú tienes una mirada general de todo, joven. Comprendes el mundo más, porque tienes una mirada amplia de todas las cosas.
No como tu profesor de matemática, que a lo mejor sabe matemática, pero no sabe los demás cursos, ¿no? Tú de cierta manera tienes un conocimiento de cada uno de los cursos, o sea, tienes una mirada amplia de la realidad. Pero ¿qué va a pasar contigo cuando ingreses, joven? Cuando ingreses, esos conocimientos, ¿no? Ya no vas a poder tenerlos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando te ingresas a la universidad, tú ya te comienzas a especializar y eliges un campo. Y entonces te van a enseñar temas específicos de ese campo. Y es bastante información. Entonces, cuando uno ya ingresa a la universidad, elige una carrera, ya se especializa y deja de tener esa mirada amplia general que tienes en esta época. En esta época tienes una mirada bien amplia, pero no muy profunda de todas las cosas. Entonces, muchachos, ese es el problema de la especialización. Pero lamentablemente nuestra cultura es así. Nos especializamos, nuestras carreras universitarias son así también. Entonces ya te va a tocar a ti ingresar y especializarte en una rama del saber, en una rama de la ciencia. Sigamos, muchachos. La ciencia es sistemática. Jóvenes, un sistema es un conjunto de partes interconectados entre sí. Un sistema es un conjunto de partes, de elementos que están conectados entre sí. Entonces, la ciencia es sistemática porque está compuesta por un conjunto de conocimientos, pero estos conocimientos están interconectados. Estos conocimientos están interconectados, unos con otros, lógicamente. No son conocimientos aislados, no son conocimientos separados, aislados. Entonces, eso significa ser sistemático. Mira, acá lo dice, ¿no? La ciencia, a ver, o sea, borremos aquí esto. Mira, la ciencia es un sistema. La ciencia es un sistema de ideas conectadas lógicamente entre sí. Eso es lo que es la ciencia. Y el carácter sistemático del conocimiento científico es lo que hace que el conocimiento sea fundado, ordenado y coherente. Es lo que lo hace racional, ¿no? Entonces ahí tenemos, jóvenes, que la ciencia es un sistema, un conjunto de conocimientos ordenados, conectados, coherentes, ¿ya? Fundamentados también dice, ¿no? Vamos borrando, ¿no? Y vamos a ver acá la otra característica, la característica metódica. Jóvenes, se dice de alguien o de algo que es metódico cuando utiliza un método, es decir, cuando sigue una secuencia de pasos ordenados. Los científicos jóvenes tienen que seguir en un orden sus ideas para poder investigar, ¿no? Y es ahí donde hay dos tipos de ciencias, joven. Las ciencias fácticas que estudian hechos y las ciencias formales que estudian entes ideales. Las ciencias fácticas, joven, utilizan métodos empíricos, se prueba en la experiencia, en los hechos, pero las ciencias formales, como la matemática, prueban sus enunciados mediante la demostración. Elaboran demostraciones, ¿no? Por último, ¿para qué sirve el método científico, jóvenes? Mira lo que dice aquí, el método científico es el conjunto de procedimientos para refutar o verificar hipótesis. Hasta ahí, jóvenes, me parece una gran definición, ¿no? Es el conjunto de procedimientos, de pasos, para refutar o verificar hipótesis, ¿no? Eso es lo que en sentido estricto hace la ciencia. Eso es lo que en sentido estricto hace la ciencia. Listo, muchachos, ya tenemos la característica metódica. Nos faltan dos características, ¿no? Dos características que vamos a mencionar acá, ¿no? Vamos a continuar ahí, muchachos. A ver. Pasemos a la siguiente característica, jóvenes, ¿no? A la siguiente característica. Falible. Falible. La ciencia es falible. ¿Por qué es falible la ciencia, jóvenes? Vamos a ponerle aquí. La ciencia es falible, jóvenes, porque los científicos a lo largo de la historia también cometen errores. Se equivocan, jóvenes. Y entonces estos errores, estas fallas, atrasan el conocimiento científico, jóvenes, ¿no? Por muchos años. Pero, ¿qué es lo que sucede? La ciencia, luego de descubrir sus errores, los corrige.
Por eso, la primera característica de la ciencia es falible, pero aquí hay otra característica. Falible porque falla. Falible porque toda hipótesis o teoría, como dice aquí, posee un margen de error, ¿no? Falible, ¿por qué? Porque todo conocimiento humano es limitado, jóvenes. Nuestros conocimientos humanos son limitados y nuestro conocimiento de la realidad siempre es aproximado. Entonces ahí tenemos algunas de las ideas por las que la ciencia es falible. Los científicos nos equivocamos a veces, ¿no? Nos equivocamos, digo, se equivocan los científicos, ¿no? Para decirlo con mayor precisión y rigor. Pero jóvenes, también los científicos aprenden de sus errores, corrigen sus errores, detectan sus errores y los corrigen, ¿no? Y ahí es donde decimos que la ciencia es perfectible. La ciencia es perfectible, ¿no? Veamos aquí, muchachos, a ver. Detectar, dice, y corregir sus errores. Dice, a consecuencia del carácter hipotético de los enunciados de leyes y de la naturaleza perfectible de los datos empíricos, la ciencia no es un sistema dogmático, no es un sistema dogmático y cerrado, sino controvertido y abierto, ¿no? La ciencia es un sistema abierto, nos va a decir aquí Mario Bunge, jóvenes. Jóvenes, y aquí tenemos pues diversos modelos atómicos que han ido surgiendo a lo largo del siglo XIX, ¿no? Y vemos como el modelo último es el modelo de Rödinger, ¿no? Bohr, Rutherford, Thomson, Dalton, jóvenes, son diversos modelos atómicos que se han ido constituyendo. Y el último que hemos descubierto actualmente es del Rödinger, ¿no? Quizás luego cambie eso también, muchachos. Entonces, muchachos, esos serían las primeras 5 características del conocimiento científico, ¿no? Que voy a volver a mencionarlas, ¿no? Y si alguien tiene alguna duda, muchachos, sería bueno ahí que pregunte para poder aclarar, ¿no? Primera parte. Entonces, características de la ciencia, jóvenes, características de la ciencia. ¿No? La ciencia es selectiva, sistemática, metódica, falible, perfectible. Vamos a ver por qué, muchachos. ¿No? Selectiva, ya dijimos, porque elige su objeto de estudio, se especializa. Sistemática, porque es ordenada, porque es un conjunto de conocimientos organizados entre sí, jóvenes. Metódica, porque es un conjunto de conocimientos que se obtiene mediante un proceso ordenado, racional, ¿no? Falible, jóvenes, porque la ciencia falla, comete errores. Y perfectible, porque la ciencia, jóvenes, se va perfeccionando, van descubriéndose sus errores y van superándose, ¿no? Van superándose. Listo, muchachos, miren, acá tenemos una primera parte de la clase, ¿no? Hemos ya acabado. Si alguien tiene alguna duda, jóvenes, acerca de esto, a ver, alguna característica, está entendible, jóvenes, me confirman. Si no, igual vamos a compartir pues un videíto, jóvenes, para poder ir profundizando en estos temas, ¿no? La ciencia, jóvenes, es muy interesante, ¿no? Vamos a ver acá, a ver. Vamos a compartir un videito, jóvenes, de 2 minutos, ¿no? De 2 minutos. Un videito que nos va a ayudar un poco a reflexionar sobre algunos temas de ciencia que vamos a hablar después. Vamos a compartir el sonido, ya está ahí. El video que vamos a ver, jóvenes, es de Neil deGrasse Tyson, ¿no? Es el actual presentador de Cosmos, ¿no? Es una serie de ciencia, entonces vamos a ver ahí. Las estrellas de la Vía Láctea, espaciales entre las estrellas de la Vía Láctea. Hace solo unos cuantos siglos, apenas un segundo en el tiempo cósmico, no sabíamos nada sobre dónde o cuándo nos encontrábamos. Indiferentes al resto del cosmos, habitábamos en una especie de prisión. Un universo diminuto contenido en una cáscara de nuez. ¿Cómo escapamos de esa prisión? Fue el trabajo de generaciones de buscadores, quienes se tomaron a pecho 5 reglas sencillas. Cuestionen la autoridad.
Ninguna idea es verdadera solo porque alguien más lo dice. Y eso me incluye a mí. Piensen por sí mismos. Cuestiónense a sí mismos. Creer en algo no lo hace verdadero. Prueben sus ideas por medio de la evidencia obtenida de la observación y la experimentación. Sigan la evidencia hasta donde ésta los lleve. Si no tienen evidencia, resérvense su juicio. Y tal vez lo más importante de todo, recuerden, ustedes podrían equivocarse. Incluso los mejores científicos se equivocaron respecto a algunas cosas. Newton, Einstein y todos los demás grandes científicos de la historia. Todos cometieron errores. Por supuesto que lo hicieron. Eran humanos. La ciencia es una forma de evitar engañarnos a nosotros mismos y a los demás. Los científicos han conocido el pecado. Listo, jóvenes, hemos visto ahí pues las 5 reglas para el conocimiento científico. Parece interesante un videito, ¿no? Dura 2 minutos, 1 minuto y medio por ahí, pero nos habla de las características de la ciencia, ¿no? El hecho de cuestionar las ideas, no creer en la autoridad, ¿no? Revisar pues siempre nuestras opiniones, contrastarlas, ¿no? No autoengañarnos, como dice. Jóvenes, hoy tenemos las características de la ciencia que hemos estudiado y bueno, ahora vamos a pasar a otra parte del tema. Vamos a pasar a la clasificación de las ciencias. Esta parte es sencilla. Vamos a explicarlo con calma. Jóvenes, esto es bien sencillo, mira. Hay ciencias que nosotros estudiamos, pero que no parten de la realidad, no estudian cosas reales, ¿no? Por ejemplo, las matemáticas, ¿no? Las matemáticas, la geometría, la trigonometría, ¿no? Que diríamos la álgebra, ¿no? La lógica. Pues todas estas ciencias, no todas estas ciencias son ciencias formales, así se les llama, ciencias formales, ese es el nombre que reciben. Son ciencias formales, aquí está. Estas son ciencias formales, ¿por qué? ¿Cuál es la característica de las ciencias formales? Jóvenes, que sus objetos de estudio no existen en la realidad, que no estudiamos la realidad, sino que estamos estudiando objetos de estudio ideales, abstractos, ¿no? Por ejemplo, joven, de la geometría. ¿Cuál es el objeto de estudio de la geometría? Los triángulos que existen las figuras geométricas que existen en el mundo, o las figuras geométricas son entes ideales, joven, ¿no? ¿No? La geometría estudia las figuras geométricas, pero ¿qué son las figuras geométricas? ¿Son entes reales? ¿Existen en la realidad? ¿O son entes ideales, no? Están en nuestra mente, son el triángulo del cual nosotros extraemos sus propiedades, ¿no? Son entes ideales, ¿no? Entes de la imaginación, entes de la mente, ¿no? De cierta manera, entes abstractos. Lo mismo pasa con los números, joven. Yo puedo contar mis dedos, ¿no? Puedo decir 1, 2, 3, 4, 5. Mis dedos pueden estar numerados, pero eso no significa que los números sean reales, ¿no? Los números también son entes ideales. Joven, los razonamientos de la lógica también, ¿no? Los problemas de álgebra, trigonometría, todos son entes ideales, entes abstractos. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Que como la mayoría de estas ciencias estudian entes abstractos, jóvenes, estas ciencias no necesitan probarse en los hechos, no necesitan verificarse en los hechos. No necesitan verificarse en los hechos, ¿no? Eso es algo básico. No necesitan verificarse en los hechos. Joven, nunca la geometría, pues, se puede probar en un hecho, en algo de la realidad, mediante un experimento, o la matemática, ¿no? Y eso tú sabes, por eso tú cuando estás con tu profesor de matemática, o geometría, o RM, ciencias formales, tú siempre le dices, profe, demuestre. Cuando te saca una clave, demuestra, ¿no? Demostrar qué significa, explicar racionalmente cómo llegaste a esa clave. No necesitas basarte en los hechos, no necesitas partir de la experiencia. Por eso, ¿qué decimos de las ciencias formales? Las ciencias formales,
Lo que decimos de ellas es que demuestran racionalmente sus verdades, ¿no? Demuestran racionalmente sus verdades. Sus verdades se demuestran racionalmente. Jóvenes, todo esto es muy diferente a las otras ciencias. Es muy diferente las ciencias formales a las ciencias fácticas. Vamos poniendo aquí cuáles son esas ciencias fácticas. Por ejemplo, si tú tuvieras que ver la física, ¿no? La física, la química, la biología, ¿no? La física, la química, la biología. Jóvenes, la historia, la geografía, la economía. Pues acá tenemos otras ciencias, jóvenes. Son diferentes. ¿Por qué son diferentes la física, la química, la biología con la matemática, la geometría, la trigonometría? ¿Cuál es la diferencia? En la física estudias objetos reales. Jóvenes, las leyes, las fuerzas de la naturaleza son fuerzas reales que existen. En la química estudias la materia, los átomos, las moléculas, las partículas que existen, jóvenes, que son reales. En biología estudiamos los seres vivos, las células que existen. En historia estudiamos los acontecimientos, los procesos históricos, los monumentos a veces también. Y eso existe, es real, concreto. En geografía igual. Y en economía también, muchachos. Entonces, estas ciencias, sus objetos son objetos reales. Son objetos que sí existen en la realidad. Y por eso se dice que su objeto de estudio es real. Son las llamadas ciencias fácticas. A diferencia de las matemáticas, que no necesitan verificarse, joven, las ciencias fácticas se verifican en los hechos. Necesitan verificarse en los hechos. En los hechos. Necesitan verificarse en los hechos. ¿No? Necesitan verificarse en los hechos. Y muchachos, entonces, mira, esa es la principal diferencia. Un físico, un químico, un biólogo tiene que probar sus teorías en los hechos. Un matemático, un geómetra, un trigonómetro, alguien de trigonometría, no necesariamente prueba en los hechos, sino demuestra racionalmente nada más. Por eso aquí hay dos palabritas, joven, que no sé si estás viendo. La palabra consistencia y la palabra, pues, verificabilidad al otro lado, ¿no? ¿No? Acá hay algo que tienes que recordar. Mira, ¿qué es una teoría consistente? Una teoría consistente es una teoría en donde no hay contradicciones. No hay contradicciones. Vamos a poner aquí, no hay contradicciones. Entonces, en matemática, por ejemplo, si tú elaboras una teoría matemática, tu teoría será verdadera solo con que no haya contradicciones dentro de ella. Solo con que sea consistente, ya tu teoría es verdadera y se acepta. Una teoría matemática, una demostración matemática, si descubres que no hay ninguna contradicción dentro de ella, dices es verdadera. Pero eso no ocurre con la física y la química. Joven, en la física no solo basta con que no haya contradicciones, también no tiene que haber contradicciones. Para que sea verdadera no debe haber contradicciones, eso estamos de acuerdo. Pero aparte de que no haya contradicciones, también tiene que concordar con la realidad. Para decir que es verdadera no debe haber contradicciones y debe concordar con la realidad. Entonces, mira, las ciencias empíricas, las ciencias fácticas, aparte de no haber contradicciones dentro de ellas, tiene que concordar con la realidad. En cambio, en la matemática no. La verdad solo se da si no hay contradicciones. Ya, muchachos, ahí tienen el tema. Si tienen alguna consulta, alguna pregunta, no duden en hacerla. Estamos aquí para ayudarles. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Pero si hubiera alguna duda acá, jóvenes, si hay algo que no ha quedado claro, sería bueno que lo planteen, ¿no? ¿Listo, muchachos? Bueno, no hay ningún comentario, así que continuamos. A ver, alguien se animó. Todo bien, me dice Camila. Ya, muy bien, vamos avanzando. Entonces vamos a dejar de borrar todo esto y ya sabemos. Muchachos,
Ya sabes, ciencias formales, ciencias fácticas, facilito. Pero así como hay esa clasificación que hemos hecho, jóvenes, también hay otra clasificación. Según tu función, según la función que estudies en la ciencia, según la función que quieras cumplir. Hay dos tipos de funciones en las ciencias. Las funciones puras o teóricas y las funciones aplicadas y prácticas, ¿no? Según su función, puras o teóricas o aplicadas o prácticas. ¿Cuál es su finalidad, no? Su finalidad en las ciencias puras es producir nuevos conocimientos. Producir nuevos conocimientos, ¿no? Su finalidad para las ciencias aplicadas, en cambio, es resolver problemas prácticos o generar tecnología. Joven, quiero que se den cuenta de la diferencia, ¿no? Por ejemplo, mira, comparemos. Un biólogo. Si tú estudias biología, jóvenes, vas a tener un montón de conocimientos acerca de los seres vivos y vas a profundizar en aumentar el conocimiento, ¿no? Aumentar los conocimientos de la biología. En cambio, si tú estudias medicina, tu objetivo no es saber más conocimientos de medicina. Tu objetivo es utilizar esos conocimientos para aplicarlos a la realidad y curar a las personas. Entonces, la medicina es una ciencia aplicada porque utiliza los conocimientos, el médico utiliza sus conocimientos para curar, para resolver un problema práctico. Lo mismo pasa con el físico y el ingeniero, jóvenes. Un físico tiene muchos conocimientos teóricos. Un ingeniero es una persona más práctica, ¿no? Es una cuestión práctica ya. Igual, jóvenes, hay carreras, ¿no? Hay la carrera de matemática pura. Si tú estudias matemática pura, estás haciendo una ciencia teórica. Tu objetivo va a ser producir conocimientos. Producir conocimientos, ¿no? En cambio, si estudiamos, pues, las ciencias aplicadas o prácticas, ¿no? Nos daremos cuenta que la estadística, por ejemplo, es una ciencia que aplica las matemáticas, pero para cuestiones prácticas. Listo, muchachos. Entonces, miren, teniendo en cuenta esta clasificación, yo quiero que ustedes se pregunten internamente, ¿no? ¿Yo a qué tipo de carrera voy a postular? Joven, ¿tú a qué tipo de carrera vas a postular? ¿A qué tipo de disciplina científica vas a postular? ¿A ciencias aplicadas, prácticas o a ciencias puras o teóricas? En esta parte de la clase alguien me preguntó, profe, ¿la filosofía es ciencia? ¿No? ¿No? La respuesta era que no, ¿no? Camila nos dice, profe, ciencias aplicadas, ¿no? Claro, dense cuenta, jóvenes. ¿Cuál es la ciencia que más te gusta? Eso también era otra pregunta para la otra diapositiva, aquí, ¿no? ¿Qué ciencias te gustan más, jóvenes? ¿Las ciencias formales o las ciencias fácticas? Y hablando de las ciencias fácticas, ¿te gustan más las ciencias naturales o las ciencias sociales? ¿Cuáles son las ciencias que más te gustan? ¿No? Esa era la pregunta acá. ¿Mm? Está bien, ¿no? Ahí me dicen, por ejemplo, Camila, los dos, profe. Bien, Camila. ¿No? Las ciencias formales, dice Yair, ¿no? Esta pregunta, joven, si la hago en la César Vallejo, en la Academia Vallejo, uy, ahí me van a decir, todos les gusta, solo números les gusta, ¿no? No les gusta matemáticas, sociales no les gusta. David le dice, me gusta, profe, sociales y naturales. Claro. Entonces, eso es lo que tenemos que darnos cuenta, los tipos de ciencias, mira, que nos agradan, ¿no? ¿No? Entonces, muchachos, esta diapositiva que está acá, esta segunda diapositiva, según su función, esa no está en su material original, ¿ya? Así que captúrenlo para que lo tengan. Es un añadido que se ha hecho. Ha venido una pregunta sobre el tema, entonces hemos considerado oportuno agregar ese contenido. Ya vamos a ir ya vamos a ir pasando a la siguiente diapositiva, ¿no? La siguiente parte de la clase. Listo, muchachos. Vamos a pasar ahora
Ya hemos visto las características que tiene la ciencia, ya hemos visto también la clasificación de las ciencias, hemos visto que hay ciencias formales, ciencias fácticas, ciencias puras, ciencias aplicadas. Ahora vamos a ver, jóvenes, el tema de la función, el tema de la función de la ciencia. ¿Cuáles son las funciones de la ciencia, jóvenes? Es todo un tema eso, jóvenes. Y hay, por ejemplo, las ciencias que tienen una función teórica fundamentalmente, una función cognoscitiva, y aquellas ciencias que tienen una función práctica, ¿no? Pragmática, ¿no? Esos son los dos tipos de funciones de las ciencias que hay, ¿no? Esos son los dos tipos de funciones de las ciencias que hay, muchachos. Entonces, vamos a ir desarrollando aquí, pues, las ideas, ¿no? Vamos a ir desarrollando las ideas. A ver, muchachos, descripción. Expliquemos este tema, ¿ya? A ver. Jóvenes, empecemos con aplicación, que está acá. La ciencia, ¿para qué sirve? Sirve para aplicar sus conocimientos y generar tecnología y resolver problemas prácticos. Jóvenes, muchos de los conocimientos científicos nos ayudan a resolver problemas prácticos, ¿no? A resolver problemas prácticos, a generar tecnologías. Entonces, el hecho de que estemos aquí ahorita en una clase virtual, ¿no? Joven, en la década de los 80 hacían pues películas donde salía la persona, aparecía pues face to face hablando con otra en su imagen, ¿no? Y nosotros lo veíamos como algo pues que nunca iba a suceder en esa época, ¿no? Y ahora mira, estamos aquí en una clase virtual todos, ¿no? Entonces, la ciencia tiene aplicaciones que nos han ido mejorando nuestra vida, han ido resolviendo los problemas prácticos. Tenemos el tema de las vacunas, mira, la enfermedad que se ha dado, el COVID-19, y cómo las vacunas, pues, con su, pues, grado también de limitación que tienen, ¿no? Las vacunas han ayudado, han aportado. Ahora, obviamente, jóvenes, no es por amor a la ciencia, no es por amor al conocimiento que se han creado las vacunas, ¿no? O que se genera la tecnología. Aquí la ciencia está influenciada por el tema económico, ¿no? Había que investigar las vacunas porque había que ganar dinero si las vendíamos. Entonces, la ciencia tiene, en su función aplicativa, tiene una relación con el dinero bastante estrecha. Pero, si ya nos centramos solo en las cuestiones teóricas, joven, ¿qué hace la ciencia? ¿Cuál es el objetivo de la ciencia, no? En el video que les puse hace un rato, jóvenes, decía que uno de los objetivos de la ciencia es no engañarnos, no autoengañarnos. Entonces, ¿a qué se referencia esto, jóvenes? Al hecho de que la ciencia, a ver, lo digo facilito, rapidito, la ciencia nos permite conocer cómo es el mundo de manera objetiva, saber cómo son las cosas, joven, realmente, ¿no? Antes mirábamos las estrellas, joven, y pensaban que eran estrellas fijas, que estaban pegadas ahí en el cielo, ¿no? Que eran luminarias que estaban pegadas en el cielo de cierta manera. Ahora sabemos que son soles, que están muy lejanos, que tienen sus sistemas solares. Ya sabemos cómo es el mundo mejor, jóvenes. Antes pensábamos que la Tierra era plana, ahora sabemos que la Tierra tiene pues forma de una especie de esferoide, ¿no? Y tiene pues diversas características que no sabíamos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué ha pasado ahora? Ahora describimos mejor el mundo, ahora sabemos cómo es el mundo de mejor manera. Y eso lo hemos logrado gracias al carácter descriptivo de la ciencia, gracias a la descripción que señala las características de los objetos de la ciencia. Jóvenes, también la ciencia nos da explicaciones. La ciencia busca la explicación de los fenómenos. ¿Y cómo explicamos un hecho? A partir de sus leyes. ¿No? A partir de sus leyes, jóvenes, explicamos a partir de leyes buscando regularidades acerca de los fenómenos. Esta palabrita, joven, es muy importante. Voy a intentar explicártela. ¿Qué es una regularidad? Una regularidad, joven, es cuando algo ocurre siempre de la misma manera, ¿no? Bueno, acá tengo mi celular. Si yo lo soltara, no lo voy a hacer porque ya se me ha caído varias veces, va a caer. Y joven, si otra vez lo vuelvo a subir, lo vuelvo a poner en mis manos y lo vuelvo a soltar, va a caer otra vez. Y así. Y siempre va a caer con la misma aceleración. Va a llegar con la misma aceleración al suelo, jóvenes, desde la distancia que yo lo suelto.
porque es una constante en la caída de las cosas. Eso lo descubrió Galileo. Todas las cosas caen, joven, con la misma aceleración. Entonces, es una regularidad, mira. En el universo siempre las cosas caen de la misma manera. Al menos en nuestro planeta, digámoslo así, porque es la gravedad la que los atrae, ¿no? Jóvenes, los planetas se mueven formando elipses alrededor de su Sol. Es otra ley científica y es otra regularidad. Es otra forma, otro modo cómo se comportan los planetas. Todos los planetas se comportan de esa manera, giran alrededor de su estrella formando un elipse. Jóvenes, entonces las regularidades son aquellos fenómenos que se repiten siempre de la misma manera en la naturaleza, y gracias a que se repiten siempre de la misma manera en la naturaleza, es que podemos hacer leyes de esas regularidades. Entonces, recuerda, para explicar, joven, hay tres conceptos que están relacionados, ¿no? La explicación se relaciona mucho con el concepto de ley y con el concepto de regularidad. Acuérdate de esa palabrita, no es una palabrita cualquiera en la ciencia. Las regularidades son los diversos fenómenos de la naturaleza que se repiten siempre de la misma manera y que por lo tanto pueden ser explicados mediante una ley, ¿no? Mediante una ley que puede expresarse de manera matemática o verbal, ¿no? ¿Listo, muchachos? Ahí tenemos la explicación. Ahora, una vez que descubrimos leyes, joven, podemos hacer la predicción, ¿no? Podemos hacer la predicción. La predicción es, a partir de una ley, joven, deducir hechos futuros, ¿no? A partir de una ley, deducir hechos futuros, ¿no? Jóvenes, entonces los científicos pueden anticipar cosas, ¿no? Joven, imagínate que fuera un químico. Tengo la sustancia A y la sustancia B. He hecho 5 experimentos y cada vez que hago junto A con B, se da la reacción Z. Imagínate así, ¿no? Junto A con B, se da la reacción Z. Junto A con B, se da Z. Yo voy a saber que si en el futuro yo junto A con B, va a dar la reacción Z. Porque eso dice la ley. Joven, y así los seres humanos podemos hacer predicciones, ¿no? Una vez que ya conozco las leyes de cómo funciona un fenómeno, yo puedo saber cómo ese fenómeno, ese mismo fenómeno, va a funcionar en el futuro. Y por eso podemos hacer predicciones. Entonces, esas son las 4 funciones de la ciencia. 3 funciones teóricas y una función práctica. Describir, explicar y predecir lo que es el mundo, ¿no? Y también, jóvenes, hacer la aplicación, ¿no?, de sus conocimientos. Eso es fundamentalmente la ciencia. Veamos algunos ejemplos, joven, de estos temas. Veamos algunos ejemplos. Vamos borrando. Veamos algunos ejemplos. Ahí está. Joven, un primer ejemplo es el ejemplo de Anton van Leeuwenhoek. Un holandés, él era un vendedor de telas, que creó el primer microscopio, jóvenes. Su microscopio lo creó para ver la calidad de sus fibras, para ver que sus telas tengan buenas fibras. Jóvenes, pero con el tiempo se dio cuenta de que ese aparatito que él había creado no solo servía para ver las telas, sino que también nos permitía ver microorganismos. Y entonces, ¿no?, comenzó a utilizarlo para eso, jóvenes, y comenzó a hacer dibujos. Sus dibujos se volvieron famosos, y así fue uno de los primeros estudiosos de los microorganismos, Anton van Leeuwenhoek. Tenemos también, jóvenes, a Kepler, ¿no? Kepler, basándose en las observaciones realizadas por Tycho Brahe, uno de sus amigos, que era un gran astrólogo, que había, jóvenes, hecho cálculos matemáticos para ubicar la órbita de Marte, ¿no? Él había desarrollado una idea de órbita que era novedosa. Vamos a verlo ahí. Jóvenes, ¿qué se decía antes de Copérnico, no? Joven, antes de Copérnico había un error. Se pensaba que los planetas se movían en círculos. Y te digo por qué se pensaba eso, por la culpa de Platón y Aristóteles. Joven, Platón, en una de sus obras, había dicho lo siguiente, que los planetas son seres perfectos. Los planetas son seres perfectos y eternos. Y como los planetas son seres perfectos y eternos,
el único movimiento que les compete a ellos hacer es el movimiento, ¿no?, circular, por ser el más exacto. Entonces, joven, de ahí surgió esta idea de que las órbitas de los planetas eran circulares. Era un error, jóvenes, ¿no? Pero esa era la deducción que hacían. Como el planeta es perfecto y necesita moverse de manera perfecta y el movimiento perfecto es el movimiento circular, entonces todo planeta se mueve de manera circular, ¿no? Jóvenes, era un error. Tycho Brahe había observado Marte y Copérnico se dio cuenta de que no, la figura no era, que se formaba por el movimiento planetario, no era una circunferencia, no era un redondo, sino era una elipse. Y por eso, pues, Kepler se volvió famoso, joven, dio su primera ley de Kepler, justamente la primera ley que está ahí, ¿no? Todos los planetas se desplazan alrededor del Sol, describiendo órbitas elípticas. El Sol se encuentra en uno de sus focos de la elipse, ¿no? Ahí tenemos, jóvenes, la explicación científica. También, muchachos, vamos a hablar de la predicción científica. Para esto, jóvenes, he elegido el caso de los cometas, que es una historia bien interesante, ¿no? El científico Edmund Halley va a desarrollar esta teoría de los cometas, ¿no? Para eso he traído un videito, joven, que vamos a poder, poner unos minutos para poder visualizar también, ¿no? Y luego te voy a explicar el tema de Halley, ¿no? El tema de los... Vamos a explicar ahí, ¿no? Y las estrellas están tan lejos que necesitaríamos rastrearlas muchos siglos antes de poder detectar que se habían movido siquiera. Halley descubrió la primera pista de una realidad. ¿No? Ahí tenemos otra vez los jóvenes Neil deGrasse Tyson, ¿no? Neil deGrasse Tyson se llama, ¿no? Va a hablar ahorita de Halley y del cometa Halley, ¿no? De cómo él descubre el cometa. Escuchemos ahí, jóvenes. Es un... Listo, muchachos, hemos visto ahí un poquito la historia del cometa Halley. Te la termino de contar aquí con la diapositiva. Entonces, miren, muchachos, lo que nos dice ahí, pues, el autor es que Halley fue uno de los primeros en utilizar las leyes de Newton para hacer predicciones, ¿no? Y lo que él estudió fueron los cometas, ¿no? Estudió varios cometas y se dio cuenta de una regularidad, ¿no? De que había un cometa que volvía cada 75 años, 76 años, ¿no? O sea, entonces, él se dio cuenta de que era el mismo, ¿no? El mismo cometa y se dio cuenta de que todos los cuerpos giraban en órbita elíptica, también los cometas, ¿no? Y entonces lo que él hizo fue una predicción. Él dijo, el año 1758 va a volver este cometa. Ahora, ¿qué pasó lamentablemente, jóvenes? Lamentablemente, Halley muere, ¿no? Halley murió y, jóvenes, el cometa lo esperaron en el año 58. Y no apareció, jóvenes, ¿no? No apareció el cometa en el año 58. O sea, ¿qué había pasado? Lo que había pasado es que Halley no había hecho los cálculos bien matemáticos. O sea, la idea general era cierta, el cometa va a regresar y regresó. Pero no había hecho bien los cálculos matemáticos y no regresó en el año 58. ¿Qué pasó? Otro matemático, el señor Clairaut, revisó todos los apuntes de Halley y rehizo los cálculos matemáticos. ¿Qué es lo que le había faltado a Halley? Halley no se había dado cuenta de que los otros planetas también atraían al cometa Halley, ¿no? Iba a pasar por Júpiter, Saturno, esa fuerza de su gravedad también lo iban a retrasar su avance. Y entonces, con Clairaut, jóvenes, él dijo que el cometa iba a venir en abril de 1759. Con un error, dice, ¿no? Con un margen de error de más o menos un mes. O sea, puede venir antes o puede venir después. Joven, el cometa llegó el 12 de mayo de 1759. Y desde esa fecha, joven, el cometa ha seguido llegando. El siglo pasado llegó en 1910 y también ha llegado en 1986. Cometa Halley llegó en el año 1986. Joven, y si no me equivoco, va a llegar el 2062 también por acá, por nuestra, ¿no? El 2062 va a volver a venir el cometa Halley, ¿no?
Ahora, ¿quiénes lo verán en el 2062, joven? Lo más seguro es que ustedes, ¿no? Lo más seguro es que ustedes, ¿no? Quizás yo ya no esté para ver el cometa Halley y regresar, ¿no? Sobre la Tierra. Entonces, esta es la historia de la predicción científica más famosa, jóvenes, ¿no? En el ámbito de la astronomía, ¿no? Halley, el cometa Halley. Por último, ya muchachos, para terminar, pues las aplicaciones científicas, ¿no? Acá tenemos la bomba nuclear, ¿no? Creada a partir de los conocimientos, pues, desarrollados en la física, ¿no? La fisión del átomo, ¿no? ¿No? Se descubrió que al dividir el átomo, joven, se liberaba una gran cantidad de energía y entonces, pues, muchas personas la usaron como quisieron usarlo como para producir energía y también jóvenes como bombas, pues, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Mm? Ah, ya, Luca, ahí sí tendríamos que preguntarle a un científico, a alguien de química, ¿no? Nuclear, viene de núcleo, obviamente, ¿no? Lo que yo entiendo es que dividen el átomo, ¿no? No me acuerdo de qué átomo exactamente, se divide y al dividirlo, pues hay fuerzas dentro del átomo que lo mantienen unido. Y eso es lo que se libera, ¿no? Pero habría que preguntarle a un físico o a un químico con mayor precisión, para que te hable con mayor precisión terminológica. Listo, muchachos, ahí tenemos entonces, miren, la parte de las funciones de la ciencia, ¿ya? ¿Qué hemos estado viendo ahorita? Hemos estado viendo las funciones de la ciencia, estas funciones. Cómo se describe, cómo se explica, cómo se hace predicciones y cómo se hace aplicaciones. Con algunos ejemplos. Claro, uno es fisión y otro es fusión, claro. Fisión es dividir. Eso es lo que hemos puesto ahí, ¿no? La fisión del átomo. Acá está, fisión atómica, ¿no? Y la fusión, bueno, ya es otra cosa, ¿no? Listo, muchachos. Por último, vamos a hablar del método científico, ¿no? Ya vamos llegando a la parte final de esta clase, jóvenes, ¿no? Son la 1:16. Sé que esta hora, pues, mediodía ya es una hora bien pesada, jóvenes, ¿no? Para todos, ¿no? Y en el verano más todavía, ¿no? El calor se complementa con todo el tedio que se puede producir, ¿no? Entonces, vamos avanzando ya, muchachos. Jóvenes, mira, cada científico, y eso lo vas a descubrir tú cuando ingreses a la universidad, tiene sus propios métodos, sus propias maneras de llegar a sus conocimientos. O sea, un historiador tiene un método distinto que un matemático, que un lingüista, que un físico, que un químico. Cada uno de ellos desarrolla sus propios métodos científicos. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener claro. O sea, el método científico no es uno solo para todos. Cada uno tiene un método distinto, cada uno tiene métodos específicos, particulares. Pero, ¿qué sucede, jóvenes? Cuando nosotros hablamos del método científico, nosotros nos hacemos esta pregunta, ¿no? Para que ustedes tengan una idea. La pregunta que nos hacemos es esta. ¿Existirá, decimos, algo en común en todos los métodos que utilizan los científicos? Una secuencia de pasos que todos siguen, mínima, independientemente de que utilicen distintas estrategias, distintas técnicas, distintos procedimientos. Y la respuesta es que sí hay algo en común en todas las formas de método científico, ya seas matemático, físico, químico, cualquier ciencia. Lo que sabemos, por ejemplo, es que todo científico se plantea un problema. Y es lo que decimos, ¿no? Todos los científicos tienen un problema. Y el problema generalmente se formula como una interrogante, como una duda, como una contradicción que se quiere resolver, ¿no? ¿Qué sabemos también? Sabemos que no importa cuál sea el problema que se quiera resolver, siempre los científicos se plantean hipótesis. Y sabemos que las hipótesis no son respuestas ya verdaderas de antemano, ¿no? No es que es una respuesta que se la considere verdadera ya, sino que es una respuesta que se la considera verdadera después, ¿no? Después de, ¿no? Después de probarla en los hechos. Entonces, sabemos que los científicos plantean problemas y plantean hipótesis. Ahora, jóvenes, aquí viene una parte importante de la ciencia que tú tienes que poder comprender. Las hipótesis científicas son hipótesis que deben poder probarse, de las cuales podemos
encontrar alguna manera para probar su verdad, haciendo contrastaciones, ¿no? Entonces, mira, por ejemplo, si yo digo, ¿no? Oye, no sé, imagínate que salgo hoy día de mi casa y lo encuentro a mi perro muerto, ¿no? Ahí sin vida, mi perrito. Entonces digo, oye, alguien ha envenenado a mi perro. Esa es mi hipótesis. Mi perro está muerto, alguien lo ha envenenado, porque él estaba joven, él no tenía ninguna enfermedad, alguien lo envenenó. Joven, la pregunta que yo te hago, mi hipótesis, el envenenamiento, la muerte de mi perro por envenenamiento, ¿se puede contrastar? ¿Puede haber manera de encontrar pruebas acerca de que mi hipótesis es verdadera? ¿Puedo probar yo esa hipótesis? ¿No? La respuesta, jóvenes, va a ser que sí, ¿no? Claro, profe, ¿cómo se prueba? Encontrando el veneno dentro del cuerpo del perro, pues, ¿no? Le hacen una autopsia y quizás encuentran ahí el veneno, ¿no? Entonces, muchachos, eso es lo que tiene que hacer el científico. O sea, el científico no puede lanzar hipótesis que no puedan probarse en los hechos. Su hipótesis debe poder deducir una consecuencia que se pueda contrastar. Que se pueda contrastar. Y eso, jóvenes, es lo que hace que sea científico el tema. Nuestras hipótesis. Y por eso, joven, una vez que ya se dedujo la consecuencia contrastable, se hace la contrastación. Se hace el experimento y si se aprueba el experimento, pues bienvenido. Hemos obtenido un conocimiento científico. Hemos obtenido un conocimiento científico. Jóvenes, entonces mira, acá tenemos los 4 pasos que seguimos para hacer ciencia, ¿no? Plantearnos un problema, formular respectivas hipótesis que intenten explicar el problema. Una vez que me tomo en serio una hipótesis, deducir qué hechos tendrían que darse para probar que mi hipótesis es verdadera, y luego, jóvenes, someter a un proceso de contrastación la hipótesis, es decir, probarlo ya. Ver si sucede lo que he pronosticado que va a suceder. Jóvenes, y entonces ahí tenemos los 4 pasos del método científico. Jóvenes, aquí es donde también he añadido un caso, el caso de Semmelweis, ¿ya? El caso del señor Semmelweis. Quizás no conocen este caso, jóvenes, es un caso famoso, pero no muy conocido, ¿ya? Es un caso muy importante. Antes de este señor, los médicos no se desinfectaban las manos, jóvenes. Los médicos a veces operaban con las mismas herramientas que habían operado a otra persona y sin pues limpiarlas adecuadamente, desinfectarlas, ¿no? Entonces, vamos, antes de explicar los 4 momentos de la hipótesis, joven, ¿no? El caso problemático, la formulación de la hipótesis, la consecuencia contrastable y la contrastación. No tengo un videíto también de este señor, me parece interesante compartirlo, jóvenes, vamos a ponerlo, ¿no? Y con eso ya pues terminamos también esta parte de la clase, ¿no? Ahora vamos a ver ahí, esto es un video interesante, muchachos, acerca de el caso de Semmelweis. Si estudias medicina o enfermería o alguna carrera relacionada con las ciencias médicas, de seguro que te van a hacer ver a Semmelweis. Y tú vas a saber ya quién es, ¿no? Vamos a ver aquí, ¿no? Vamos a ver aquí. Antes de que el Dr. Colvin pueda hacer su primera incisión, todo un ejército de profesionales y tecnología se prepara para enfrentarse a los invisibles, pero mortíferos enemigos que podrían amenazar la vida de Jean Snow, los gérmenes. En todo hospital moderno se emplean miles de horas y se gastan miles de euros al año en la interminable lucha contra esos diminutos adversarios. Sin embargo, hasta finales del siglo XIX, nadie sabía lo que eran los gérmenes, y mucho menos que transmitieran enfermedades. Como cabe imaginar, entonces, las normas de limpieza no eran como las de hoy. Los cirujanos solían operar con mandiles de carniceros e instrumentos sin esterilizar, llenos de sangre seca. Nadie creía que esterilizar o limpiar los instrumentos sirviese para nada. Sería un hosco joven húngaro llamado Ignaz Semmelweis
quien demostraría al mundo el peligro que aquello suponía. En el invierno de 1846, Viena era una de las mecas de la medicina, y el Allgemeines Krankenhaus su hospital más famoso. Allí, Semmelweis trabajaba de residente a cargo de la sala primera de obstetricia. Durante meses le agobió un problema. Muchas de las nuevas madres a su cuidado morían de una enfermedad conocida como fiebre puerperal. Cientos de miles de madres morían en Europa cada año y nadie sabía por qué. Aquello se convirtió en el gran enigma que todos los profesionales de la obstetricia en Europa intentaban resolver, aportando todo tipo de ideas. Unos creían que su enfermedad estaba causada por el miedo, otros que tenía que ver con el hecho de que la mujer estuviese o no casada, y algunos que podría estar causada por un misterioso halo que rodeaba a algunos doctores. Cualquiera que fuese la causa, Semmelweis estaba decidido a dar con ella. Lo primero que descubrió era desconcertante. Lo más extraño es que había dos salas. Una estaba regida por médicos y la otra por parteras. La sala, controlada principalmente por parteras, tenía una tasa de mortalidad mucho más baja entre aquellas pobres mujeres. Semmelweis quedó perplejo ante esta diferencia. ¿Qué había en el pabellón de los médicos que elevara tanto la tasa de mortalidad? Llevó a cabo una serie de experimentos, pero fue incapaz de aislar la causa, y la tasa de muerte en su pabellón seguía aumentando. Semmelweis se sentía abatido, hasta que un día, gracias al tipo de accidentes que caracterizan gran parte de los descubrimientos médicos, encontró la solución. Tenía un colega llamado Koleska que se cortó un dedo haciendo la autopsia de una de estas mujeres. Se infectó y murió. Y aunque Semmelweis no sabía nada sobre gérmenes o la teoría de enfermedad por gérmenes, de repente se dio cuenta de que debía existir algún tipo de veneno que fuera el causante. Semmelweis vio claramente lo que estaba pasando. Los estudiantes solían hacer las autopsias a estas mujeres, metiendo las manos en sus heridas. Luego acudían al pabellón de estudiantes y no veían ningún motivo para lavarse las manos y seguir examinando a las mujeres que acababan de dar a luz y tenían heridas abiertas por el parto. Los médicos transmitían los gérmenes de una paciente a otra con sus manos sucias. Estaban matando a sus pacientes. Semmelweis escribiría a un colega: «Solo Dios sabe el número de mujeres que he mandado a la tumba». No perdió un segundo en instituir una política de estricta limpieza en su pabellón, obligando a todos los médicos a lavarse las manos con una potente solución de agua clorada. Casi inmediatamente el índice de mortalidad comenzó a descender, clara señal de que Semmelweis tenía razón. Pero lejos de convertirle en un héroe, su revelación le valió el rechazo de sus colegas. Había una serie de razones por las que aquello era totalmente inaceptable, y una de ellas era que para comprender realmente el concepto había que conocer ciertos principios de la ciencia que aún no habían sido descubiertos. Hoy es muy fácil preguntarse si eran idiotas. Pero así es como se hacía en el siglo XIX. Nadie pensaba que tuviese nada de malo. Semmelweis les descubrió que ellos eran los culpables de las muertes de esas mujeres. Imaginemos a aquel hombre rodeado de médicos diciendo que ellos eran los asesinos y que si se negaban a aceptar su doctrina matarían a muchas más mujeres de las que habían matado desde el inicio de sus carreras. Aquello era inaceptable, así que fue despreciado. Enfrentado al desprecio y el ridículo, Semmelweis se hundió en una profunda depresión, dejó su trabajo y volvió a Hungría. A veces es malo tener la razón. Pero cuando se tiene razón, el descubrimiento hace que otros se sientan culpables y uno se lo echa en cara en vez de exponerlo, ya sea científica o diplomáticamente. Es normal que reaccionen contra uno.
En el caso de Semmelweis, se podría decir que así ocurrió. La clase médica rechazó sus acusaciones como los delirios de un loco, y al final perdió la cabeza y murió en una institución mental. 30 años después de su muerte, recibió el reconocimiento que merecía. Los vieneses que lo habían insultado lo reconocieron como uno de los suyos, y los húngaros lo honraron en su ciudad natal de Pest. Fue erigida una estatua en su honor, en la que se le representa en pie, con un libro bajo el brazo y una madre sentada a sus pies con su hijo en brazos, mirándolo con adoración. Hizo un descubrimiento muy importante, pero fueron otros quienes finalmente lo adoptaron. Fue una de las grandes figuras trágicas de la medicina. Listo, muchachos, hemos visto la triste historia de Semmelweis, ¿no? Y cómo descubrió, jóvenes, pues, el tema este de la enfermedad de las mujeres, ¿no? Entonces, jóvenes, imaginemos ahora nos piden que nos lavemos las manos, ¿no? Para evitar la COVID, ¿no? O el COVID. En esa época, como ya hemos visto, los médicos no eran muy higiénicos, ¿no? Entonces, hacían la autopsia, abrían un cadáver y de pronto venía una madre, la atendían y sin querer, pues la contagiaban, ¿no? Semmelweis se dio cuenta de eso. Entonces, miren, aquí está más o menos formulado el problema científico, ¿no? En su historia, ¿no? En el hospital de Viena, dice, en el año 44 había aumentado hasta un 8.2% el número de mujeres que morían tras el parto. ¿Cuál era la causa? La fiebre puerperal. No sabían cómo se producía, ¿no? Entonces, comenzaron a intentar varias hipótesis, ¿no? Hipótesis absurdas salen en el video, ¿no? En el video dicen que porque no estaba casada la mujer moría, ¿no? Como un castigo, o que había un halo en los doctores, ¿no? Una especie de áurea, ¿no? O quizás también el miedo, dice, ¿no? Entonces, no eran esas las razones eran los gérmenes que había en las manos de los médicos y que infectaban a las mujeres débiles del parto y ya pues terminaban falleciendo. Ahora, ¿cómo se da cuenta Semmelweis? No es que él era una persona muy inteligente, sino que al cortarse la mano a su amigo y morir inmediatamente infectado, pues quiere decir que algo estaba produciendo esas muertes, ¿no? No solo en las mujeres, sino en el médico también, o sea que era algo que estaba ahí y estaba en sus manos, ¿no? Entonces, él deduce de que limpiándose las manos con una solución más fuerte, no solo lavándose con agua y jabón, sino con una solución más fuerte, quizás ya no. Era la hipótesis. Joder, él no sabía si iba a funcionar o no, pero obligó a toda la gente de su pabellón, a todos los médicos de su pabellón a lavarse, pues, las manos. Y obviamente, jóvenes, la tasa de mortalidad disminuyó del 8,2% a un 1,27%. Eso quiero decir, jóvenes, que Semmelweis resolvió el problema. Contrastó su hipótesis y triunfó. Hasta ahí, joven, la historia es bacán, ¿no? Pero luego ya viene la parte triste, ¿no? No le hacen caso, jóvenes, ¿no? No, los doctores, los médicos, no querían aceptar que ellos habían tenido culpa en las muertes de las mujeres y prefirieron decir que Semmelweis estaba loco, botarlo de la medicina y terminó mal, pues, ¿no? Ya después se le ha recordado, joven, después de muerto, ¿no? Esta es una historia, jóvenes, como que les digo, famosa en el ámbito de la medicina, ¿no? Si algún día ustedes ingresan a la facultad de medicina, enfermería, o alguna facultad de ciencias médicas, ahí van a llevar algún profesor les va a hablar de Semmelweis. Créanme, sí o sí. Listo, muchachos. Otro problema que queríamos abordar, jóvenes, para este tema, era el problema de la extinción de los dinosaurios. Yo sé que la mayoría de ustedes ya sabe por qué murieron los dinosaurios, ¿no? La mayoría lo debe saber. Cayó un meteorito, ¿no? Eso es lo que se sabe. ¿Cuándo cayó? ¿Dónde cayó? ¿Cómo se produjo la muerte? Eso es lo que vamos a investigar. ¿Cómo se llegó a esa idea del meteorito, ¿no? Pero vamos a averiguar, jóvenes, explicar paso por paso cómo se llegó a esa idea. No es que un día alguien se levantó y dijo, oye, un meteorito cayó, soñé. No, no. Algo pasó. Vamos a explicarlo. Mira, todo empieza con esto, jóvenes, ¿no? Lo primero que tenemos que reconocer es saber un poco unos datos de geología. Joven, la geología estudia la Tierra y lo que nos dice es que por cada época que hay en la Tierra, por cada millón de años, miles de años,
se forma una capita, un sedimento, jóvenes, ¿no? En la Tierra. Entonces, en la Tierra, joven, hay muchos sedimentos. Eso se llama las eras geológicas, las capas geológicas, ¿no? Joven, entonces, eso es lo primero que quiero que tengan en cuenta, ¿no? Hay las capas geológicas. ¿Cómo empezó el descubrimiento de los dinosaurios, de su extinción? Fue este señor, este joven que está acá. Este es su papá. Este señor se llama Walter Álvarez y el papá se llama Luis Álvarez. ¿Qué descubrieron estos dos señores? Joven, descubrieron este pequeño lugar que está acá. Esto. Alguien podría decir, profe, ¿y eso qué es? ¿No? ¿No? Vamos a ponerlo con una línea. Esto de acá, joven, que está aquí. Esto descubrió este señor. Quiero que se den cuenta, jóvenes. Por debajo de la línea tiene un color la piedra y por encima tiene otro color. Son piedras, sí, son eso, son piedras. Pero quiero que se den cuenta el color. Ahora, ¿qué había pasado aquí, jóvenes? Justo en medio, lo que he tapado con azul, aquí hay una capa de arcilla entre las dos piedras, entre la piedra de abajo de color blanca y la piedra más oscurita. Hay una capa de arcilla. Esa es la capa de arcilla que descubrió este señor, Walter Álvarez, en Gubbio, Italia. Y a partir de ahí empezó todo, jóvenes. Luego ya se han descubierto otros. A este límite, jóvenes, a este pequeño fragmento se le ha llamado el límite KT. El límite KT. ¿Qué es lo que sabemos del límite KT, joven? El límite KT es una capa de arcilla por encima de la cual, jóvenes, no existe ningún dinosaurio. O sea, cuando se han encontrado dinosaurios en el mundo, jóvenes, los dinosaurios siempre han aparecido debajo del límite KT, nunca antes de. Y el límite KT, joven, se ha producido, tiene una antigüedad de 65 millones de años. Por eso es que sabemos que los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años, porque después de ese límite ya no hay dinosaurios en el planeta. Jóvenes, entonces mira, ahí ya sabemos cuándo. ¿Cuándo se extinguieron los dinosaurios? Hace 65 millones de años. ¿Cómo lo sabemos? Por la geología, ¿no? Joven, gracias a que, tú sabes, a veces las capas tectónicas se mueven, y mira, ¿no? Nosotros no deberíamos ver el límite KT, pero ¿qué pasa a veces? A veces la Tierra se abre, y el límite KT sube y se vuelve visible. Joven, mira, acá el límite KT está oculto. Nosotros estaríamos aquí, nosotros nunca lo veríamos. Pero por las fallas tectónicas a veces se muestra el límite KT. Y eso es lo que ha pasado. ¿No? Walter Álvarez ha visto el límite KT y descubrió este límite. Ahora, sigamos ahí, muchachos. Entonces ya sabemos el límite KT. ¿Qué es lo que descubrió Walter Álvarez en el límite KT? Joven, él cortó un pedazo de roca de la parte superior, ¿no? Cortó un pedazo de roca a la parte inferior, analizó la parte de en medio y encontró algunas cosas interesantes. En la parte superior de la piedra, jóvenes, solo existen estos pequeños seres vivos llamados foraminíferos. Solo existen pocos y grandes, nada más. Y en la parte inferior de la piedra encontró millones de foraminíferos, muchos, demasiados. Pero en la parte superior, joven, ya no había muchos. Había pocos y grandes nada más. ¿Qué había pasado entonces, joven? Dedujo Walter Álvarez de que había pasado algo terrible en esa época para que los foraminíferos dejaran de existir. Los foraminíferos son seres unicelulares, dicen, creo algo así, joven, que viven en el mar, son especies de alguitas marinas, pero muy pequeñas, microorganismos, no se ven. Esto es una vista con telescopio, por si acaso, con microscopio. Y entonces, eso es lo que descubrió Walter Álvarez. Los foraminíferos, hace 65 millones de años, también se habían extinguido, igual que los dinosaurios. El tema era, jóvenes, ¿qué había pasado? ¿Cómo saberlo? Y eso se llegó, joven, al analizar esa capa de arcilla. Al analizar esa capa de arcilla, jóvenes, se encontró un mineral raro, llamado iridio, que está en la tabla periódica. Jóvenes, el iridio es un mineral que solo existe en asteroides. Y esta pequeña franja de tierra que estaba en medio de estas dos capas
tenía alta dosis de iridio, jóvenes. Había más iridio de lo normal. Eso llevó a la intuición de que quizás un asteroide hubiese caído matando a los dinosaurios, generando una gran capa de iridio a lo largo de todo el mundo que se va a formar al final como la capa geológica, ¿no? Joven, esa fue la hipótesis. El iridio solo está en los asteroides. Por lo tanto, si hay una capa de iridio en la Tierra, es porque ha caído un gran asteroide. Y esa fue la hipótesis, joven. La hipótesis que se planteó. Entonces, ¿por qué han muerto los dinosaurios? La hipótesis es la siguiente. Walter Álvarez y Luis Álvarez llegaron a esta hipótesis. Los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años por el impacto de un asteroide, de un meteorito, jóvenes. Un asteroide de 10 kilómetros, joven. 10 kilómetros, así como están viendo aquí, este es el tamaño, joven, en referencial en relación a la ciudad de Nueva York, ¿no? Mira acá, tremendo. Un asteroide de ese tamaño cayó en la Tierra, generó una hecatombe, jóvenes, calentó la Tierra, el iridio se esparció por toda la Tierra, creó una capa y murieron los foraminíferos y los dinosaurios. Esa fue la hipótesis que se hizo. Joven, pero ya hemos dicho que para que una hipótesis sea hipótesis científica, necesita probarse en los hechos. Obviamente ya nadie va a ver el meteorito. Pero ¿qué rastro deja un meteorito cuando cae, jóvenes? Cuando cae un meteorito, lo que se produce es un cráter, si cae en la Tierra. Joven, este es un meteorito que se produjo por el meteorito Barringer. Este es un cráter que está en Estados Unidos, el cráter de Barringer, es amplio, grande. ¿No? Un meteorito de 50 metros y eso es un cráter inmenso. Y entonces, para probar que la teoría del dinosaurio es verdad, joven, de que el meteorito mató a los dinosaurios, lo que había que hacer era buscar un cráter en todo el mundo, encontrarlo y ver que sea un cráter de hace 65 millones de años. Joven, pero no es tan fácil, porque ya la mayoría de los cráteres ya habían sido estudiados y no había ningún cráter que tuviera esas características conocido hasta el momento. O sea, jóvenes, la otra posibilidad era que el meteorito cayera en el mar. Y si el meteorito cayera en el mar, ya no habría manera de encontrarlo en el agua, ¿no? Entonces, joven, esa era la duda. ¿Qué pasó? Comenzaron a buscar el cráter, jóvenes, y casualmente unos petroleros en México estaban excavando en la península de Yucatán, encontraron que debajo de la península de Yucatán hay un cráter, jóvenes, oculto, un cráter de hace 65 millones de años. Y entonces se descubrió que el meteorito o asteroide de Chicxulub se llama, que mató a los dinosaurios, joven, cayó en México. Cayó justamente en la península de Yucatán. Y se ha descubierto que ese es el cráter. Joven, es un cráter de 180 kilómetros, dicen, ¿no? De diámetro. O sea, es un cráter inmenso, ¿no? Y eso fue lo que produjo la muerte de los dinosaurios, jóvenes. Ya se probó con descubriendo ese cráter, con esa antigüedad de tiempo, ¿no? Que el meteorito había matado pues a los dinosaurios, un asteroide. ¿Qué tal la historia, jóvenes, no? Hemos visto todas las etapas, mira, cómo poco a poco hay un problema, cómo luego vamos descubriendo pistas y vamos llegando a la idea de la formulación de la hipótesis, cómo la hipótesis necesita una consecuencia contrastable y cómo luego ya contrastamos la hipótesis, ¿no? Así la ciencia se ha hecho, ¿no, muchachos? Así la ciencia se ha hecho. Espero les haya agradado la historia. Y ahora sí, muchachos, vamos avanzando ya porque ya terminamos nuestra clase, ¿no? Ya nos quedan unos cuantos minutos. Vamos terminando la clase. Jóvenes, entonces, cuando un científico, una hipótesis, se comprueba, se vuelve ya un enunciado verdadero. Y si ese enunciado verdadero habla de una regularidad, de algo que ocurre siempre de la misma manera en el universo, se convierte en ley científica, joven. Una ley científica habla de una estructura simple, de algo que ocurre de manera simple. Por ejemplo, jóvenes, si yo suelto una piedra, cojo la piedra, la elevo a cierta distancia
y la vuelvo a soltar, y la vuelvo a coger y la vuelvo a soltar, la piedra siempre va a caer, jóvenes, de la misma manera, ¿no? La piedra va a caer siempre de la misma manera, y eso es lo que se le llama regularidad. Cuando un fenómeno en el mundo ocurre siempre de la misma manera, quiere decir, jóvenes, que hay una ley que lo puede explicar. Y por eso la gravedad, me dice aquí Camila, claro, la gravedad, la fuerza de atracción que hay, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que intentó hacer Newton? Newton, la primera ley que él da, la ley de la caída de los cuerpos, es esta, ¿no? No todos los cuerpos caen a veces al mismo tiempo, ¿no? Todos deberían caer al mismo tiempo, pero ¿por qué no caen? Ah, porque hay aire. Y ahí el aire no permite que todos los cuerpos caigan. Pero si estuviéramos en el vacío, decía Galileo, si hubiera un vacío, en el vacío todos los cuerpos van a caer con la misma aceleración, joven. Y eso pasa, jóvenes. Eso descubrió Galileo. Entonces, ¿qué es una ley? Una ley es un enunciado verdadero, pero que habla sobre una regularidad de la realidad. Muchachos, ahí tenemos. Y luego tenemos, para terminar ya, ¿qué es una teoría científica? ¿No? ¿Qué es una teoría científica? Pongámosla aquí. Una teoría científica, decimos, son un conjunto de leyes, que explican una estructura ya mayor, una estructura compleja. Joven, date cuenta, cuando yo he dicho una ley científica estudia una estructura simple, de hecho. En cambio, una teoría estudia una estructura compleja. Jóvenes, y hay teorías ya cerradas, ¿no? Teorías que ya se descubrió toda la verdad acerca de eso. Hay teorías como, por ejemplo, la teoría de la gravitación universal, ¿no? Prácticamente ya está cerrada, ¿no? Newton la elaboró, se sabe cómo se mueven los planetas, se sabe más o menos cómo se mueve el Sol, pero también hay teorías abiertas, teorías que todavía no cierran, teorías que siguen investigándose, joven. Entonces hay teorías donde no solo están constituidas por leyes, sino que también están constituidas por hipótesis que están probándose todavía, o problemas que todavía no se resuelven. Entonces las teorías científicas siempre son más amplias, y siempre también tienen este problema de que las teorías siempre están sometiéndose a crítica, siempre están analizándose. ¿Ya? Esa es la principal diferencia entre una ley científica y una teoría científica. Bueno, muchachos, con esto hemos llegado al final ya de nuestra clase. ¿Ya? Entonces hemos hablado de la ciencia, espero pues las múltiples ideas que se han dado haya quedado una idea básica de lo que es el conocimiento científico. Y ahora sí vamos a resolver nuestras preguntas, muchachos. Ya terminamos la clase para poder ya hacer nuestras otras actividades, ¿no? A ver, vayamos aquí. Primera pregunta. Listo, muchachos. A ver, iniciamos. El conocimiento científico es un conocimiento organizado y propenso al error. De ahí que, a ver, ¿cuál sería la clave? Participemos, muchachos. Si pueden abrir su micro, a ver, vamos a ver. Sí, sí está. Puedes participar abriendo tu micro si deseas. Esa es la clave. O también por el chat, ¿no? A ver, ¿qué nos dice? Nos dice un conocimiento que sea organizado. ¿Qué conocimiento es? Obviamente es sistemático. O sea que hay dos claves posibles. Pero es un conocimiento propenso al error. Propenso, o sea que tiende. Estar propenso significa que tiendes a cometer errores. O sea que es falible la clave, ¿no? Falible. ¿No? Muy bien, muchachos. Todos vieron esa clave, ¿no? La D, ¿no? Muy bien ahí a los que participaron, ¿no? ¿No? Ahí algunos marcaron la B, ¿no? Jóvenes, propenso al error es que tiende a equivocarse. Si en cambio aquí dijera y corrige sus errores, si dijera corrige sus errores, ahí sí sería la clave la B. Ya, muchachos, entonces hay que estar atentos. Hay que ver, no adelantarse a marcar. Las preguntas, algunas de aquí, joven, de este examen están con truco, están con trampa. Parece fácil, marcas y luego ves que no era la clave. Esta que viene, por ejemplo, tiene truco. A ver, vamos a ver si lo resuelves. Bien. ¿No? Entonces, sobre el movimiento de los planetas se formula lo siguiente. ¿Por qué los planetas tienen una órbita elíptica y no circular? Joven, eso sería un problema. Después dice, dado lo anterior, ¿cuál sería el paso a seguir en la investigación? O sea, te están preguntando cuál sería el paso siguiente.
Jóvenes, y la pregunta viene con truco, ¿ah? No marquen la A. La pregunta viene con truco. Miren, jóvenes, una cosa es plantear el problema. Dos, formular hipótesis. Otra es tres, deducir las consecuencias de la hipótesis. Y cuatro, contrastar la hipótesis. O sea, ahorita estamos en el primer punto, jóvenes. O sea, estamos planteando el problema. Lo que sigue es formular la hipótesis. La pregunta viene con trampa, porque mira, la pregunta es bien tramposa. ¿Por qué? Porque no te han puesto acá hipótesis, pero te han puesto respuesta tentativa. Y respuesta tentativa es lo mismo que hipótesis. Ahora, ahí está el truco, mira. Y entonces, tú marcaste contrastar hipótesis porque quizás ni leíste mucho esto, ¿no? Pero está mal, pues no es contrastar, porque contrastar es el cuarto paso. Lo que sigue después de plantear el problema es plantearse una respuesta tentativa. O sea, sería la C. Si marcaron la C, jóvenes, estamos leyendo. Entonces, por eso, muchachos, les digo, ¿no? Hay que estar atentos en leer. Estas preguntas son más comunes de lo que te imaginas. Así te hacen la trampa siempre. No, ya está fácil. Y cuando marcas, ya te equivocas. Más bien, cuando veas que una pregunta es muy fácil, joven, vuélvela a ver otra vez, léela. Algo está de raro aquí. Siempre ten esa duda. Algo está raro. A veces las preguntas son fáciles y marcas bien la clave. Pero si la vuelves a revisar, te das cuenta del error. A veces no, ¿no? Entonces hay que estar atento siempre. Esta vez tocó, pues, quizás ahí marcar la clave que no era. A ver, ya están preparados para la siguiente. Pregunta 3. Esta está facilita, hay que relacionar. Entonces, jóvenes, si yo manifiesto por qué ocurren los hechos, el por qué ocurre un hecho es una explicación, muy bien. Entonces, jóvenes, mira, ya nos damos cuenta de algo. 3 está unido con A. O sea que esto es la clave y aquí también puede ser la clave. O sea, solo hay dos claves, o la C o la B. Y sigamos, ¿no? Mira, en cambio ahora dice, mediante leyes científicas se adelanta los hechos. Y de cierta manera nos dice algo que lo que pasa en el futuro. Lo que pasa en el futuro, ¿no? La B. ¿No? Entonces la B es una predicción. La B es 1, va acá. Entonces la clave correcta es la C. ¿No? La C. ¿No? Ahí estamos, muchachos, ¿no? Ya, Camilo, lo voy a tomar en cuenta, ¿ya? Entonces ahí, ¿cuál sería la clave? En este caso, la clave C. Muchachos, sí, lo que estamos ya un poquito contra el tiempo, ¿no? Por eso, pero tiene razón. Vamos a ver con más calma. Pregunta clave C. Ya, pregunta 3. A ver, pregunta 4, muchachos. Los dejo a ustedes. Leo la alternativa. Mientras tanto, ustedes ya vayan sacando su clave. El agua es el compuesto más abundante de los seres vivos, ¿no? Constituye el 70% del peso total de la mayoría de los organismos. Es el medio donde se desarrollan todos los procesos físicos, químicos de los organismos. ¿Qué función de la ciencia estamos hablando acá? ¿Qué función de la ciencia? ¿Cuál es la clave? Claro, estamos haciendo una descripción. Muy bien, jóvenes. La clave es la C. ¿Ya? Muy bien, ahí a los que marcaron su clave. Clave C. ¿Listo? Pregunta 5, jóvenes. Teniendo en cuenta la función que realiza, mira esta parte de la pregunta. Está diciendo, teniendo en cuenta la función que realiza, ¿qué tipo de ciencia sería la estadística?
¿no? ¿Qué tipo de ciencia sería la estadística? Sí sabemos que la estadística se encarga de recopilar, clasificar y analizar los datos para sacar conclusiones y así tomar decisiones, utilizando los conocimientos matemáticos. Mira lo que dice, ¿ah? Utilizando los conocimientos matemáticos. Entonces, ¿qué tipo de conocimiento es? La estadística. A ver. Muchachos, según la función, ¿eh? Recordemos la teoría, según el objeto de estudio, ciencias formales, ciencias fácticas, según el objeto de estudio, según su función, ciencias puras y ciencias aplicadas. Entonces, ¿qué te están preguntando acá? ¿Según su objeto de estudio o según su función? Ahí está. ¿Qué tipo de ciencia es? Está bien, es formal, ¿eh? Pero eso no te están preguntando. Según su función, ¿qué te están preguntando? Ciencia aplicada. La clave es la C, muchachos. ¿Ya? Viene un poco con truco esta pregunta también. ¿Ya? Las preguntas han estado en esta semana un poco complejas. Ahí está, marquen. Pregunta 5, jóvenes, la clave es la C. Terminamos. Una ley científica, a diferencia de una teoría, posee un ámbito de explicación de una realidad simple. Por ello se define como, a ver cuál sería la clave que marcamos. Sería nuestra clave, jóvenes, ¿no? ¿No? A ver, una ley científica, muchachos, una ley científica. Recordemos este concepto, ¿no? Una ley ya no es una hipótesis, ¿ah? Una ley ya no es una hipótesis, ¿no? Ya pasó el nivel de hipótesis. Una ley ya es una regularidad. Sí. Ahora, ¿qué podría ser para que sea la C? Si podría ser la C si dijéramos es una hipótesis ya comprobada. Ahí sí sería. Pero como dice, es una hipótesis probable, no, una ley ya no es una hipótesis probable. ¿Ya, muchachos? Entonces ahí salió la clave, barco era la clave, barquito. ¿Ya? Y por último, jóvenes, la pregunta 7 y 8. Voy a leer el texto y luego sacamos nuestras claves, ¿ya? La filosofía de la ciencia implica una reflexión filosófica sobre la ciencia, ¿no? Los filósofos de esta rama no plantean cuestiones científicas. O sea, un filósofo no se plantea cuestiones científicas. Eso es tarea de los científicos. Sino que se plantea cuestiones sobre la ciencia, ¿no? Bueno, un filósofo no estudia qué es el átomo, pues, ¿no? Pero sí se hace preguntas acerca de la ciencia, ¿no? Como ya veíamos, ¿qué es la ciencia? ¿Qué distingue a la ciencia de lo que no es ciencia? ¿Cuál es el papel de la observación? ¿Cómo progresa la ciencia? ¿No? Otras cuestiones se centran en los conceptos que aplica a la ciencia. Por ejemplo, ¿qué es una ley natural? ¿No? Entonces, jóvenes, miran, los filósofos de la ciencia no abordan temas científicos, pero sí se preguntan acerca de temas sobre la ciencia. ¿Qué es la ciencia? ¿Qué es una ley? ¿Qué es el método? Ya, eso es lo que hay que tener claro aquí. Y bueno, nos hacen esta pregunta. Teniendo en cuenta, señale una interrogante planteada por los filósofos. ¿Qué se pregunta un filósofo? ¿No? A ver, muchachos, marquen su clave y ya terminamos. Pregunta 7. Mira, un filósofo no se va a preguntar cuál es la estructura del átomo, ¿no? Tampoco se va a preguntar de qué está compuesto el Sol, eso lo hacen los científicos. Tampoco se pregunta la D, porque la D es parte de la nociología. La clave no es aquí la D, jóvenes, porque esto pertenece a la clase anterior, porque está hablando del conocimiento en general.
Pero en cambio acá, mira, teoría científica, la C sí es la clave porque está hablando de la ciencia. Esa sí es la clave. Esta de acá. ¿Ya? La clave es la C. Muchachos. Clave C. Y la última pregunta, jóvenes. Con eso terminamos. La preocupación de la filosofía sobre la ciencia radica en, joven, ¿qué estudiamos? ¿Qué estudiamos de la ciencia? ¿Qué hemos estudiado el día de hoy? ¿Hemos encontrado pruebas para teorías? ¿Hemos buscado soluciones a problemas selectos? ¿Hemos planteado cuestiones científicas? ¿O hemos reflexionado sobre los fundamentos de la ciencia? ¿Qué hemos hecho? ¿No? La clave C, ¿verdad? Hemos reflexionado sobre la ciencia, sobre sus conceptos, sobre lo que significa usar un método, sobre cuántos tipos de ciencia hay, sobre cuáles son las funciones de la ciencia, cuáles son sus características. Hemos reflexionado sobre sus fundamentos. Esa es la clave, la C. Listo, muchachos, así hemos llegado al final de esta clase. Como les digo, esta hora, a las 12 a 2 de la tarde, jóvenes, no creo que sea la hora más adecuada para filosofar, pero bueno, a esta hora llevamos nuestras clases. Y bueno, espero, jóvenes, pues, haya sido de su agrado la clase. Ya nos estamos viendo la próxima semana, si es que, pues, así sale en el horario, ¿ya? Nos vemos, muchachos, nos vemos, cuídense. Ahí los dejo con el compañero coordinador, ¿no? Nos vemos. Ya, listo, profesor Mirko, nos vemos. Bien, chicos, justo a tiempo hemos ya culminado la clase. Estamos ya finalizando la semana número 33, ¿ya? Y bueno, solo esperar en el transcurso del día el horario correspondiente a la semana 34, ¿ya, chicos? Bien, buena tarde para todos, almorzar y retomar las actividades por la tarde.